de un verdadero compromiso para siempre. Esa ley no reconoce que alguien se haya comprometido de modo irrevocable. Y esto es sin posible marcha hacia atrás. Casarse es entregarse para siempre. En este sentido, es algo tan definitivo que ayer decía, es como tirarse sin paracaídas, de tal forma que una vez que he saltado, pues ya no hay marcha atrás. Cuando me caso, me tiro, me abandono en brazos del otro. Y si el otro me falla, bueno, ya me fue mal, no cabe duda. Esto es arriesgado ciertamente, pero la verdad es que el amor exige y necesita este abandono en manos del otro. Si quiero amar y ser amado, no puedo seguir llevando una coraza. Tengo que abandonarme y depender realmente del cariño del otro para ser feliz. Sin esta dependencia y este abandono mutuos, el amor no puede desarrollarse. Esto implica que el otro me puede hacer daño, pero si me pongo una coraza para impedir los posibles sufrimientos, esta coraza hará imposible que yo logre la intimidad y el abandono que son necesarios para experimentar el amor. Sin el riesgo del dolor no es posible la alegría del amor. En cambio, casarse con la posibilidad legal del divorcio es tirarse, siguiendo el mismo ejemplo, con paracaídas. Ahí no me abandono plenamente al otro, no me fío de él, no pongo mi vida totalmente en sus manos. La posibilidad legal del divorcio hace que no haya diferencia real entre lo que se llama casarse y la simple unión temporal de una pareja. Unos y otros están juntos ciertamente, pero mientras les venga en gana y cuando quieran. Cuando quieran se separan y aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada porque nunca ha habido una entrega real de la propia vida. Es decir, no ha habido matrimonio. Por eso, si ha habido verdadero matrimonio, el divorcio en realidad es una farsa, una irrealidad, un intento de falsear la realidad. Si me he casado para siempre. Si no, pues es que nunca me casé. Casarse o no casarse, hacerlo o no hacerlo. Pero si lo haces, entonces te entregas, te das, te comprometes para toda la vida. Solamente en este caso hay matrimonio. La vida en común y el acto sexual son manifestaciones y consecuencias de ese acto de la voluntad que es casarse. O sea que esa vida en común y ese acto sexual son verdad solamente cuando uno se ha casado. Y son mentira si uno lo hace con alguien que no es su esposo o su esposa. Y hablando aquí, por ejemplo, de lo que es el divorcio, puede decirse que nadie necesita pedirle permiso a papá Estado para casarse. El que se casa es uno mismo. Y se casa uno porque le da la gana.
El Estado lo único que puede y debe hacer es reconocer esa realidad de que uno se ha entregado al otro, pero debía ser que también reconociera que esto es para siempre. Claro, no es la ley que impera aquí en nuestro país y en otros países. Y también hay que decir que nadie necesita también pedirle permiso al Estado para irse con otra mujer que no es su mujer o su marido. Uno hace las cosas porque le da la gana. Decir que necesito el divorcio porque necesito vivir y acostarme con otra persona y tener al mismo tiempo la conciencia tranquila porque ya me extendieron un papel de divorcio, esto es infantil, esto es falta de madurez y de no entender cuál es el compromiso en el matrimonio. Un compromiso que no es transitorio, un compromiso que es para siempre y solamente cuando te entregas todo tú, con todo lo que eres, con todo lo que tienes. Solo en ese momento estás asumiendo esa responsabilidad total que se exige en el verdadero matrimonio. Y si estás casado y te da la gana de irte con otra o con otro, bueno, pues eso es cosa tuya, pero no sirve de nada que tranquilices tu conciencia con esa etiqueta de divorciado. Más vale reconocer la realidad de lo que uno hace. Así por lo menos uno sabe el suelo que pisa, pretender arreglar las cosas. Con el divorcio es como meter la cabeza debajo de la tierra o de un ala para no ver la realidad. Cosa distinta, y esto sí debe aclararse bien, es que en determinadas situaciones en las que la vida común es imposible o perjudicial, lo conveniente sea la separación. Pero la separación es una cosa totalmente distinta del divorcio. En la separación el matrimonio se mantiene. Lo único que no se mantiene es la vida común. Y esa separación siempre se recomienda que se busque que no sea definitiva, sino que sirva solamente para que reflexionen las partes en conflicto en vías de retomar esa vida común, en vías de mejorar esa relación que en los momentos de la separación resultaba imposible de continuar. Es necesario, pues, que el Estado reconozca y regule también estas situaciones penosas, como la Iglesia también reconoce esta situación y tiene previsto que una pareja tenga que vivir separada, con lo que ya no existen, pues, las obligaciones propias de la convivencia común. Pues ya no vas a estar al pendiente de la otra persona y todas las demás cosas que en la vida común se dan, el débito, los cuidados mutuos, etcétera. Pero en estos casos dolorosos, lo que no se puede evitar es la realidad de que si realmente se casaron, están casados. Si lo estaban, lo siguen estando. Porque el asunto es irremediablemente para siempre, hasta que la muerte nos separe. Es el juramento que se hace en el verdadero matrimonio. Y si así lo juraste,
bueno, pues sigues estando casado, aunque vengan esas dolorosas separaciones. Esta es una realidad pues inevitable. El otro te ha fallado, te ha fastidiado la vida. La felicidad no la vas a encontrar en el amor matrimonial. También pasa a veces que tienen que cortarte una pierna, por ejemplo, y ya no puedes dedicarte a tu trabajo. Son cosas duras que pasan en la vida. Pero si te vas con otro, con otra, esa no es tu mujer, ese no es tu marido. De hecho, no lo es ni lo puede ser. Por muchos papelitos que te dé el Estado. Porque no le puedes dar a ella una vida, un corazón y un cuerpo que ya diste a otra persona. Y continuamos en su programa Crecer en Fe y Alegría. Y estamos hablando de ese compromiso irrenunciable cuando uno se ha casado auténticamente. Y hablábamos de cómo, pues, si el cónyuge nos falla, pues ya nos fastidió la vida. No vamos a encontrar ya esa felicidad a su lado. Pero decíamos, pues hay muchos eventos también en la vida que son dolorosos y que suceden. Bueno, pues la realidad a veces es dura, pero si por ver lo que sucede en cabeza ajena, yo dijera, bueno, pues entonces no vale casarse, simplemente me voy a unir y ya así, si las cosas van mal, me separo y no tengo el compromiso de haberme comprometido para siempre. Bueno, pues claro que vas a fallar, no una, cuantas veces vayas pensando eso. Si las cosas no fueran duras, entonces nadie se casaría de verdad, porque nadie se habría comprometido para siempre. Y sin embargo, vemos matrimonios que se siguen casando y para fortuna y ejemplo nuestro siguen conservándose unidos y felices. Se dice a veces que hay que reconocer la realidad social, lo que se llama reconocer la realidad social es simplemente ponerle nombres aceptables: divorcio, segundas nupcias, a lo que en realidad es fracaso, infidelidad y adulterio. Con cambiar de nombre las cosas malas de la vida no se soluciona nada. El ponerles nombres bonitos no sirve para cambiar la realidad de lo que pasa. El Estado debe regular legalmente las obligaciones privadas de la convivencia de dos personas. Por eso, pero esto es distinto de deformar la realidad a base de simples palabras. Con esta situación legal y socialmente aceptada, es lógico que la boda se interprete como un mero papeleo o como una celebración social que no afecta a la realidad del amor ni establece una diferencia clara entre hacerlo antes o después. Pero es que el casarse no consiste en una celebración o en una firma de documentos. Casarse no es otra cosa, ya lo dije, sino la entrega mutua de dos personas para siempre. De cara a los hijos, los papeles no son sino una expresión externa de esa realidad interior que se consuma en la intimidad de la voluntad y se expresa
en la intimidad del cuerpo. Se consuma, se lleva su clímax en la voluntad expresada en el acto conyugal, en la intimidad del cuerpo. Si entendemos lo que es el enlace matrimonial, nos damos cuenta de que es el origen de una nueva realidad. Las voluntades de ambos cónyuges se han comprometido irrevocablemente. Y si uno se ha entregado de esta manera, sucede como con el que se tira, ya dije hace rato, desde un avión. O se ha tirado o no se ha tirado. Pero si se ha tirado ya no puede volver atrás. Esto nos ayuda a distinguir entre el hecho del matrimonio, que es una realidad que surge por el consentimiento de las voluntades y los papeles, las ceremonias y las fiestas. Otra cosa, pues, serán las condiciones legítimas para que ese compromiso de mutua entrega sea válido. Por ejemplo, en el caso del sacramento católico, se requiere la presencia de un testigo cualificado que pueda dar testimonio de que ese enlace se ha realizado y se ha dado para evitar sorpresas posteriores. Y se hace también para proteger a los que están contrayendo ese compromiso. Pero lo esencial radica en esa voluntad de comprometerse libremente, irrevocablemente. Por eso en el caso del sacramento católico que acabamos de mencionar, está previsto que si en el plazo de un mes no hay una persona que pueda ejercer ese papel de testigo cualificado, basta la presencia de 2 testigos, y si la pareja está románticamente perdida en una isla desierta, bastará la realidad de su compromiso mutuo. Esa pareja de Robinsons están realmente casados al expresar su voluntad. Y lo están también por la iglesia, aunque no lo sepa nadie más que ellos, porque lo esencial es ese sí, que se da con libertad, no con las ceremonias ni con los papeles. Y una vez dado el sí, está para siempre, aunque no lo sepa nadie más que Dios. Puede darse el caso de que haya habido ceremonia, papeles, fiesta, incluso celebración religiosa del matrimonio, y que en realidad no haya habido matrimonio, porque ha faltado la esencia, que es la decisión de los cónyuges de entregarse uno a otro para siempre, de cara a los hijos, de cara a Dios. Por ejemplo, en el caso de que uno o los 2 contrayentes no tengan en realidad intención de casarse para siempre, y de cara a los posibles hijos, como casarse es un acto de voluntad, si uno no tiene la intención de hacer eso, que es en realidad casarse, entonces no lo ha hecho, por muchas ceremonias que haya habido. Y esto es algo que a veces dicen,
Pues es que la iglesia está disolviendo matrimonios. Mentiras. Ella, al contrario, está siempre protegiendo este sacramento. Lo que sucede luego de los casos que por ahí se enteran las gentes y que juzgan a medias, es de que cuando revisan esta realidad a la que me refiero, se da cuenta la iglesia en su estudio de que nunca o uno o los dos hicieron un compromiso auténtico y irrenunciable para toda la vida. Y así el sí que se ha pronunciado era mentira, no era expresión verdadera de un acto de la voluntad que no existía. A veces ha sucedido, por ejemplo, que uno de los novios quería simplemente sacar beneficio de la boda. ¿De qué tipo? Pues hay muchos, desde la posesión a nivel sexual, en forma egoísta, de la otra persona, o de bienes materiales, provocando posteriormente alguna separación para beneficiarse con alguna repartición de estos, en fin. Pero en esos casos, aunque se hayan jurado amor ante un altar y aunque haya habido ceremonias, la verdad es que nunca se comprometían para siempre. En ocasiones incluso se ha dejado explícitamente escrito en una declaración ante notario, de manera que cuando le interesara la parte culpable, pudiera demostrar judicialmente que hubo engaño y que por tanto no está casada. Hay muchos subterfugios y muchas cosas sucias que nosotros luego a veces nos damos cuenta en la vida y que no creemos que se den hasta que se dan. En casos como estos también la iglesia, después de un proceso judicial que demuestre los hechos, reconoce la situación y declara que aquel supuesto matrimonio nunca existió y que las partes son libres. Pues esta es la sentencia de nulidad a la que me refería, donde se declara que no existió, que fue nulo el compromiso, que jamás lo hubo. No es que se disuelva, sino que jamás hubo ese compromiso. No es pues como algunos piensan que la iglesia nuble o disuelve un matrimonio, es que simplemente reconoce que nunca hubo matrimonio ahí a pesar de la ceremonia externa. Decía, hay ocasiones en que aunque se celebren ceremonias, cuando la iglesia revisa, se da cuenta que no hubo ese compromiso. Y entonces, después de un estudio minucioso, dicta pues esa sentencia de nulidad en donde reconoce que nunca se realizó un auténtico matrimonio. Y puede haber este caso. Oigan, y si alguien en el momento de casarse no hizo el compromiso, pero y luego si se arrepiente de haber hecho aquel engaño, ya con ese arrepentimiento queda casado. No, aquí deberá repetir la ceremonia, porque el compromiso anterior nunca existió, ni existe. Si quiere estar casado, tendrá que casarse ahora, dando ese consentimiento que antes no dio. ¿Se fijan en este caso que estoy poniendo la diferencia? O se compromete uno o no se compromete.
Y si no se compromete, jamás existió compromiso. No es que la iglesia, ya dije, anule o disuelva matrimonios, sino es que reconoce que nunca hubo matrimonio a pesar de la ceremonia. Hemos comparado el acto de casarse a tirarse sin paracaídas, porque con esto quiero decir que es un acto, es algo que no tiene remedio. Ahora bien, tirarse sin paracaídas es una locura que no haría nadie que esté en su sano juicio. Y esto mismo es lo que muchos estarán pensando del matrimonio ahorita que estoy hablando de que es para siempre y que es ciertamente de alto riesgo. Y lo de que es para siempre parecía muy romántico y bonito, pero luego la vida es muy larga, da muchas vueltas y hay que tener sentido común y sensatez. Y dicen, quizá la cosa no funcione. Pues según esto, la sensatez más elemental nos obligaría a reconocer que no hay que mantener la puerta abierta, que no es razonable tirarse sin paracaídas. Pero entonces nos volvemos a plantear. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el matrimonio auténtico y la simple unión temporal? En este caso, si no asumimos ese riesgo, porque algo pueda salir mal, pues entonces no hay ninguna diferencia entre la unión libre y el matrimonio, pues no existe. El problema de estas reflexiones prudentes y razonables, entre comillas, es que anulan la entrada la misma posibilidad de que te puede ir en el matrimonio y que vas a tener las condiciones para que el juramento de que es para siempre lo puedas cumplir. Si el matrimonio es entrega total, eso significa entregar la vida entera. Y si la he entregado, ya no tengo a mi disposición mi propia vida, sino la he puesto a disposición del otro. Pongamos, por ejemplo, casarse es como decirle al otro, mira, me corto el brazo y a partir de ahora eres tú quien me lo sujeta en su sitio. Te quiero tanto que me abandono totalmente en tus manos. A partir de ahora dependo de ti. Si tú te vas, te llevas mi brazo. Me quedo sin él porque me lo he cortado. Si te vas, pues ya voy a estar perjudicado, fastidiado, pero además, como ya no tengo el brazo, ya no puedo dárselo a otro. O sea, ya te quedaste sin él porque ya lo diste. Esto es lo que sucede al casarse. Ya no soy mío, soy del otro. Ya no dependo solo de mí, dependo del otro. Y si el otro se va, se lleva mi vida en el bolsillo y como la he dado entera, ya no tengo para dársela a otro. Esto parece muy tajante, pero es cuestión de definir qué es lo que he hecho en el momento de casar. Si me he tirado y no hay vuelta acá. Pero bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué estamos manteniendo
que tirarse sin paracaídas a hacer lo bueno. ¿Por qué casarse de esta manera? No es una locura irresponsable. ¿Cómo puedo yo pretender que el otro se comprometa también conmigo para siempre? ¿Cómo puedo soportar que la felicidad del otro quede atada a mí sin remedio? ¿Acaso puedo yo asegurar la felicidad del otro y afirmar que pase lo que pase, el otro deberá seguir atado a mí? Ciertamente yo puedo proponerme hacer todo lo posible para que sea feliz, pero no puedo asegurar que lo va a conseguir o que lo voy a conseguir. Es más, el sentido común me dice que habrá muchos días, semanas, meses, quizás años, en que no podré darle lo que necesita. Aún más, ya desde ahora hay que aceptar que por muy enamorados que estemos, no somos capaces de acoger y satisfacer plenamente las necesidades del otro. Y no solo eso, la personalidad del otro no se agota en su ser para mí. Hay dimensiones de su ser que yo no puedo llenar. Y entonces no hay más remedio que reconocer que el amor humano total que lleva a esa locura que es el matrimonio es un amor que no se basta a sí mismo, y no solo por lo que pueda pasar en el futuro. No es que sea ingenuo pensar que voy a ser capaz de hacer feliz al otro al cabo de los años, después de tantas vueltas como suele dar la vida. Lo que es ingenuo es pensar que voy a ser capaz de hacer feliz al otro ahora y el mes que viene, cuando estamos plenamente enamorados y no han surgido problemas, porque el ser del otro es mucho más de lo que yo pueda llenar. El amor matrimonial es una entrega total, pero no puede ser acogido con mentalidad totalitaria. El otro es el otro, y esa diferencia no se puede salvar. Y en última instancia hay una dimensión radical de la persona humana que solo tiene sentido respecto a esas realidades sobrenaturales donde necesariamente se tiene que hablar de la participación de Dios y que solo Él puede llenar. Ya hemos considerado antes que en el amor el afán de entrega y de posesión, de saberse recibido y poseído, pretende llegar a lo más íntimo, pero en el amor humano esa plenitud de identificación es imposible de alcanzar. Está siempre presente como meta hacia la que tengo que ir avanzando. Pero no se puede, y por eso mismo tampoco se debe pretender alcanzarla de modo pleno. Porque entonces, si yo llego a idealizar esa unión conyugal en la que todo es color de rosa, en donde no va a haber esos ajustes tan sanos y necesarios, donde me expresan la diferencia, y yo tengo la obligación, si amo de verdad y me comprometí para siempre,
que buscar zanjar la diferencia, adecuarme a ese gusto que expresa el otro, que a lo mejor no es el mío, pero que deberé negociar y acogerme a lo que más convenga para la unión de la pareja. Siempre va a haber ajustes, siempre va a haber diferencias. Pensar que todo es miel sobre hojuelas, eso es estar fantaseando, eso es no conocer la realidad o querer no verla. Siempre va a haber, ya dije, problemas y no quererlas ver, pues es que nos produzcamos daños y desilusiones. En realidad, solo un amor desprendido, caritativo, es decir, pensando en el otro antes que en mí, puede alcanzar la plena unión y mutua posesión del alma, respetando al mismo tiempo la libertad y la integridad de la persona humana. El otro no es un clon. Lo que nos llama, lo que nos atrae de las personas, generalmente es justamente la diferencia, donde hay uno que es adusto, que es serio, hay otro que ríe, donde hay uno que es prudente, hay otro que es impetuoso, y en esta complementariedad se van encontrando y se van atrayendo. Y luego resulta que cuando se casan, el más fuerte quiere someter al más débil para que éste sea una copia al carbón de él mismo. ¡Qué mentira! Eso anularía el atractivo que hizo que se acercara a él, pero además anula el desarrollo de la otra persona, lo que es una falta de respeto y un atentado contra su dignidad. Somos irrepetibles y en la diferencia nos enriquecemos. Hay que saber, pues, negociar, hay que saber adecuar estas cosas. En el verdadero matrimonio no se vale que alguien diga, mira, para no alegar, así está bien. No, así está mal, porque eso que acepté a regañadientes solo por evitar un problema me va a estar haciendo daño. Y se va a volver un sentimiento. Y si no le doy salida a ese sentimiento, se va a volver un resentimiento. Y si no le doy salida a ese resentimiento, voy a sentir rencor. Y si no atiendo ese sentimiento de rencor, voy a terminar odiando. ¿Por qué no parar las cosas en el momento que ocurren? Que se va a molestar la persona, que se moleste. Es mejor, dice la gente con sabiduría, ponerse rojo una vez, solamente una vez, y no 10 descolorido. Si hoy no tiene ánimo mi cónyuge de escucharme, bueno, pues hablaremos mañana, y si no, pues pasado. Pero las diferencias, aquello que yo no puedo aceptar, tengo que estarlo expresando siempre, porque si no lo hago, me estoy fallando a mí mismo, y si no lo hago, estoy fallando también a esa unión que luego yo digo que quiero que sea para siempre. ¿Cómo va a ser para siempre si la estás volviendo inestable al no corregir
caritativamente, en forma fraterna, o al no solicitar los cuidados que requieres para sentirte en comunión, para sentirte en armonía. A no callar, pues. Cuando no tenemos por qué decir sí, no lo digamos. Sí cuando es sí, no cuando es no. Lo que no sea así no procede de la verdad y no podemos vivir en la mentira. Y se exige en las parejas verdad, veracidad. Pues llegamos al final del programa. Le recuerdo que esta fue una aportación personal de Benjamín Sepúlveda Hernández, su servidor, y el día de mañana a la misma hora.